Hola, mi nombre es Juliana, soy estudiante del Instituto CIMAC en enfermería y hoy día vamos a hablar un poco de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es el fracaso del corazón al no poder bombear la suficiente sangre para nuestro organismo. Dinámica circulatoria de la insuficiencia cardíaca. En primera parte vamos a tocar el efecto agudo de la insuficiencia cardíaca moderada. Esto sucede cuando hay un daño grave al corazón, como un infarto agudo al miocardio. Por lo tanto, la capacidad de bombeo se va a disminuir y esto se divide en dos causas: disminución del gasto cardíaco, estancamiento en la sangre en las venas, produciendo así un aumento en la presión venosa. Estos cambios lo podemos observar en el siguiente gráfico. En el punto A de esta curva es el punto de apertura normal, en el que se demuestra que el gasto cardíaco normal en reposo es de 5 litros por minuto y que la presión en la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio. Inmediatamente después de que se dañe el corazón, la curva de gasto cardíaco disminuye mucho, cayendo hasta la curva más baja de la parte inferior del gráfico. En pocos segundos se establece un nuevo estado circulatorio en el punto B y no en el punto A, que muestra que el gasto cardíaco ha caído hasta 2 litros por minuto, unas 2/5 partes de lo normal, mientras que la presión en la aurícula derecha ha aumentado a 4 milímetros de mercurio. Porque la sangre venosa que vuelve al corazón desde todo el organismo se remansa en la aurícula derecha. Esta disminución del gasto cardíaco aún es suficiente para mantener la vida, quizás durante algunas horas, pero es probable que se produzca un desvanecimiento. Por fortuna, esta etapa aguda dura habitualmente solo unos segundos, porque los reflejos nerviosos simpáticos se activan casi inmediatamente y compensan en gran parte el corazón dañado. Compensación de la insuficiencia cardíaca aguda por los reflejos nerviosos simpáticos. Cuando el gasto cardíaco queda a niveles precariamente bajos, se activan rápidamente muchos de los reflejos circulatorios. La estimulación simpática potente tiene dos efectos importantes. Si toda la musculatura ventricular sufre un daño difuso, pero aún es funcionante, la estimulación simpática refuerza esta musculatura dañada. Si parte del músculo no es funcionante y parte aún es normal, el músculo normal es fuertemente estimulado por la estimulación simpática, que de este modo compensa parcialmente al músculo no funcionante. Es decir, el corazón se convierte en una bomba más potente como consecuencia de la estimulación simpática. En el punto C se refleja el nuevo estado circulatorio, en el que se demuestra un gasto cardíaco de 4,2 litros por minutos y una presión en la aurícula derecha de 5 milímetros de mercurio. Los reflejos simpáticos se desarrollarán al máximo de 30 segundos, por lo que la persona que ha tenido un ataque cardíaco moderado súbito podría no apreciar nada más que un dolor al tórax y algunos segundos de desvanecimiento. Poco después, el gasto cardíaco puede volver al nivel adecuado con ayuda de las compensaciones reflejas simpáticas para mantener a la persona si se mantiene quieta, aunque el dolor podría persistir. Fase crónica de la insuficiencia: la retención hídrica y el gasto cardíaco compensado. Después de los primeros minutos de un ataque cardíaco agudo, comienza una fase semicrónica y prolongada que se caracteriza principalmente por dos sucesos. 1. La retención hídrica en los riñones. 2. Grados variables de recuperación del corazón en un periodo de semanas o meses. La producción de orina habitualmente no vuelve totalmente a la normalidad después de un ataque cardíaco agudo, hasta que el gasto cardíaco y la presión arterial aumentan hasta niveles casi normales. La retención hídrica moderada en la insuficiencia cardíaca puede ser beneficiosa. Es claro que la retención hídrica tiene siempre un efecto perjudicial en la insuficiencia cardíaca, pero ahora sabemos que el aumento moderado del líquido corporal y del volumen de sangre es un factor importante para compensar la disminución de la capacidad de la bomba del corazón al aumentar el retorno venoso. El aumento de volumen de sangre aumenta a su vez el retorno venoso de dos formas. Primero, aumenta la presión media del llenado sistémico, lo que aumenta el gradiente de presión para provocar el flujo de sangre venosa hacia el corazón. En segundo lugar, distiende las venas, lo que produce la resistencia venosa y permite un flujo de sangre aún mayor hacia el corazón. El corazón ya está bombeando en su capacidad máxima
ya no es necesario la retención de líquidos. En vez de ser favorable, ahora puede causar un gran daño. Si no se trata, puede causar hasta la muerte. Insuficiencia cardíaca compensada. Las personas que poseen insuficiencia cardíaca compensada, en especial personas en tercera edad, tienen un gasto cardíaco en reposo normal, pero con una elevación leve o moderada de la presión en la aurícula derecha, debido a los distintos grados de insuficiencia cardíaca compensada. Cuando una persona tiene una insuficiencia cardíaca compensada, cualquier intento de realizar ejercicio intenso habitualmente provoca la reaparición inmediata de los síntomas de la insuficiencia cardíaca aguda, porque el corazón no puede aumentar su capacidad de bombeo hasta los valores necesarios para el ejercicio. Por tanto, se dice que la reserva cardíaca está reducida en la insuficiencia cardíaca compensada. Dinámica de la insuficiencia cardíaca intensa, insuficiencia cardíaca descompensada. La causa principal de insuficiencia cardíaca descompensada es la insuficiencia del corazón para bombear sangre suficiente para que los riñones excreten diariamente la cantidad necesaria de líquidos. El punto A de esta curva representa la situación aproximada de la circulación antes de que produzca cualquier compensación, y el punto B es el estado unos minutos después de que se haya compensado la estimulación simpática al máximo posible, pero antes que haya comenzado la retención. Hasta el momento el gasto cardíaco ha aumentado de 4 litros por minuto y la presión en la aurícula derecha ha aumentado a 5 milímetros de mercurio. Ahora está claro que una retención de líquido mayor será más perjudicial que beneficiosa para la circulación. Sin embargo, el gasto cardíaco aún no es suficiente para la recuperación de la función renal normal, por lo que la retención hídrica no solo continúa, sino que también se acelera por el gasto cardíaco insuficiente. En consecuencia, en pocos días, el estado de la circulación ha alcanzado el punto F de la curva, con un gasto cardíaco menor ahora de 2,5 litros por minuto y con una presión en la aurícula derecha de 16 milímetros de mercurio. Este estado es incompatible con la vida. Este estado de insuficiencia cardíaca en el que la insuficiencia continúa empeorando se denomina insuficiencia cardíaca descompensada. Esta insuficiencia lleva finalmente al que el corazón se sobreestire o esté tan edematoso que no pueda bombear ni siquiera cantidades moderadas de sangre y por tanto fracasa por completo. Esta descompensación grave se detecta principalmente por el edema progresivo, en especial el edema del pulmón con crepitantes burbujeantes en los pulmones y disnea. La ausencia de un tratamiento apropiado puede llevar rápidamente a la muerte. Tratamiento de la descompensación. El proceso de descompensación puede interrumpirse. 1. Si se refuerza el corazón de cualquier forma, en especial administrando un fármaco cardiotónico como digital, para que se refuerce lo suficiente para bombear las cantidades de sangre necesarias para que los riñones funcionen de nuevo con normalidad. 2. Si se administran fármacos diuréticos que aumentan la excreción renal, mientras al mismo tiempo se reduce la ingestión de agua y sal, con lo que se logra el equilibrio entre ingestión y eliminación de líquidos a pesar de la disminución del gasto cardíaco. Mecanismo de acción de los fármacos cardiotónicos como digital. Cuando estos fármacos son administrados a una persona con insuficiencia cardíaca crónica, a veces aumenta la fuerza del miocardio insuficiente hasta el 50 y 100%, por tanto, constituyen uno de los pilares principales del tratamiento en la insuficiencia cardíaca. Según se cree, la digital y otros glucósidos cardiotónicos se refuerzan las contracciones cardíacas al aumentar la cantidad de iones calcio en las fibras musculares. Este efecto se debe probablemente a la inhibición de sodio-potasio ATP-ASA en las membranas celulares cardíacas. La inhibición de la bomba de sodio-potasio incrementa la concentración intracelular de sodio y ralentiza la bomba de intercambio de sodio-calcio, que extrude el calcio de la célula en su intercambio por sodio. Como la bomba de intercambio sodio-calcio depende de un gradiente de sodio elevado en toda la membrana celular, la acumulación de sodio en el interior de la célula reduce su actividad. En el músculo cardíaco insuficiente, el retículo sarcoplásmico no puede acumular cantidades normales de calcio y por tanto no puede liberar iones calcio suficientes en el comportamiento sin líquido de las fibras musculares
para provocar la contracción muscular completa. Bueno, el efecto que tiene la digital consiste en deprimir la bomba de intercambio de sodio y calcio y la elevación de la concentración de iones calcio en el músculo cardíaco proporciona el calcio extra necesario para aumentar la fuerza contráctil, por lo que es beneficioso disminuir el mecanismo de la bomba de calcio en una cuantía moderada utilizando digital, lo que permite aumentar ligeramente la concentración intracelular de calcio en la fibra muscular. Insuficiencia cardíaca izquierda unilateral. Cuando fracasa el lado izquierdo del corazón sin insuficiencia concomitante del lado derecho, la sangre continúa bombeándose hacia los pulmones con el vigor habitual del corazón derecho, mientras que el corazón izquierdo no la bombea adecuadamente hacia el exterior de los pulmones a la circulación sistémica. Es decir, entre los problemas más importantes de la insuficiencia cardíaca izquierda destacan la congestión vascular pulmonar y el edema del pulmón. La insuficiencia cardíaca izquierda aguda, el edema del pulmón se produce con tanta rapidez que puede provocar la muerte por ahogamiento en 30 minutos. Insuficiencia cardíaca de bajo gasto, shock cardiógeno. Este síndrome de shock circulatorio provocado por la función inadecuada de bomba cardíaca se denomina shock cardiógeno o simplemente shock cardíaco. Una vez que se desarrolla el shock cardiógeno, la tasa de supervivencia es a menudo menor del 30%, incluso con una atención médica apropiada. Círculo vicioso del deterioro cardíaco en el shock cardiógeno. El proceso se convierte finalmente en un círculo vicioso de deterioro cardíaco. En el shock cardiógeno provocado por el infarto de miocardio, este problema se complica muchísimo por el bloqueo coronario existente. Por ejemplo, en un corazón sano, la presión arterial se debe deducir habitualmente por debajo de los 45 milímetros de mercurio antes de que se establezca el deterioro cardíaco. No obstante, en un corazón que ya tiene un vaso coronario mayor bloqueado, el deterioro comienza cuando la presión en las arterias coronarias desciende por debajo de los 80 y 90 milímetros de mercurio, en otras palabras, un descenso. Aunque sea pequeño de la presión arterial, puede potenciar el círculo vicioso del deterioro cardíaco, motivo por el cual es extremadamente importante prevenir la hipotensión, ni siquiera por cortos espacios de tiempo en el tratamiento del infarto de miocardio. Fisiología del tratamiento. La administración inmediata de digital se usa para perforar el corazón si el músculo ventricular muestra signos de deterioro. Asimismo, se utiliza la infusión de sangre total, plasma o un fármaco hipertensor para mantener la presión arterial. Si la presión arterial puede elevarse lo suficiente, el flujo sanguíneo coronario también aumentará para prevenir el círculo vicioso del deterioro, lo que nos da el tiempo suficiente para que los mecanismos compensadores adecuados del sistema circulatorio corrijan el shock. Se ha tenido también éxito salvando la vida de los pacientes en shock cardiógeno utilizando uno de los dos procedimientos siguientes: la extracción quirúrgica del coágulo en la arteria coronaria, combinado a menudo con el injerto de vibración coronaria, o el cateterismo de la arteria coronaria bloqueada con la infusión de estreptocinasa o enzimas activadoras del plasminógeno tisular que disuelven el coágulo. En ocasiones los resultados son increíbles cuando se instituye uno de estos procedimientos en la primera hora del shock cardiógeno, pero los beneficios son escasos o nulos después de 3 horas. Edema en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Dentro de ello tenemos la incapacidad y la insuficiencia cardíaca aguda para provocar edema periférico. La insuficiencia cardíaca izquierda aguda provoca una congestión rápida de los pulmones con desarrollo de edema de pulmón e incluso la muerte en minutos u horas. No obstante, la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha son muy lentas, provocando el edema periférico. Cambios progresivos de la presión aórtica media, de la presión capilar en el tejido periférico y de la presión en la aurícula derecha, a medida que el gasto cardíaco disminuye de la normalidad. Cuando fracasa la bomba de un corazón previamente sano, la presión de la aorta disminuye y aumenta la presión en la aurícula derecha. A medida que el gasto cardíaco se acerca a cero, ambas presiones se acercan entre sí como un valor equilibrio en torno a los 13 milímetros de mercurio, y la presión capilar también desciende desde un valor normal de 17 milímetros de mercurio hasta una nueva presión en equilibrio de 13 milímetros de mercurio. Es decir, la insuficiencia cardíaca aguda grave a menudo provoca un descenso
un descenso de la presencia capilar periférica, no a su aumento, por lo que en los experimentos realizados con animales y también en el ser humano, se demuestra que la insuficiencia cardíaca aguda casi nunca provoca el desarrollo inmediato de edema periférico. Reserva cardíaca. El porcentaje máximo que el gasto cardíaco puede aumentar por encima de lo normal se conoce como reserva cardíaca. Es decir, en un adulto joven y sano la reserva cardíaca es de 400 y 300%, y en los atletas puede llegar hasta 500 y 600 o más. Pero en la insuficiencia cardíaca no hay reserva cardíaca, como por ejemplo, de la reserva normal durante el ejercicio intenso. El gasto cardíaco de un adulto joven sano puede aumentar unas 5 veces por encima de su valor normal, lo que presenta un incremento casi del 400% por encima del normal, es decir, una reserva cardíaca del 400%. Cualquier factor que impida que el corazón bombee la sangre satisfactoriamente disminuirá la reserva cardíaca, como puede suceder en la cardiopatía isquémica, la enfermedad miocardia primaria, la deficiencia de vitaminas que afecte el músculo cardíaco, el daño físico al miocardio, la cardiopatía valvular y muchos otros factores. Diagnóstico de la reserva cardíaca baja. Prueba de esfuerzo con el ejercicio. Una persona no sabrá que tiene una cardiopatía con una reserva cardíaca baja mientras se mantenga en reposo, ya que no experimentará síntomas importantes. No obstante, el diagnóstico de la reserva cardíaca baja puede hacer sencillamente pidiendo al paciente que haga ejercicio en una cinta sin fin o subiendo y bajando escaleras, ejercicios ambos que requieren un importante aumento de gasto cardíaco. El aumento de la carga cardíaca consume rápidamente la pequeña cantidad de reserva disponible y el gasto cardíaco pronto es incapaz de aumentar lo suficiente para mantener el nuevo nivel de actividades del organismo. Gasto cardíaco y las curvas de retorno venoso de distintas situaciones del corazón y la circulación periférica. Las dos curvas que atraviesan el punto A son las curvas de gasto cardíaco normal y la curva de retorno venoso normal. Como se señala en el capítulo 20, solo hay un punto de cada una de estas dos líneas en las que el sistema circulatorio puede operar. El punto A, aquel en el que se cruzan ambas líneas, por tanto el estado normal de la circulación es aquel que tiene un gasto cardíaco y un retorno venoso de 5 litros por minuto y una presión en la aurícula derecha de 0 milímetros de mercurio. Efecto del ataque cardíaco agudo. Durante los primeros segundos tras un ataque cardíaco moderado o grave, la curva de gasto cardíaco desciende hasta la curva más inferior. Durante estos escasos segundos, la curva del retorno venoso aún no ha cambiado porque el sistema circulatorio periférico aún está funcionando con normalidad, por lo que el nuevo estado de la circulación se refleja en el punto B, donde la nueva curva del gasto cardíaco atraviesa la curva del retorno venoso normal, es decir, la presión en la aurícula derecha aumenta inmediatamente hasta los 4 milímetros de mercurio, mientras que el gasto cardíaco desciende hasta los 2 litros por minuto. Análisis gráfico de la insuficiencia cardíaca descompensada. La nueva curva de retorno venoso se iguala a la curva del gasto cardíaco en el punto B. El gasto cardíaco ha mejorado hasta un nivel de 4 litros por minuto, pero a expensas de un incremento adicional de la presión en la aurícula derecha hasta de 5 milímetros de mercurio. La descomposición es el resultado de que la curva de gasto cardíaco nunca aumente hasta el nivel crítico de 5 litros por minuto, necesario para restablecer una excreción renal del líquido normal que requiere provocar el equilibrio entre la ingestión y la eliminación de líquidos. Tratamiento de la cardiopatía descompensada con digital. El gasto cardíaco ahora es de 5,7 litros por minuto, un valor mayor que el nivel crítico de 5 litros necesario para hacer que los riñones excreten cantidades normales de orina. Por tanto, los riñones eliminan mucho más líquido de lo normal, provocando una mayor diuresis, un efecto terapéutico conocido de la digital. La pérdida progresiva de líquido en el periodo de varios días reduce la presión media del llenado sistémico de nuevo hasta 11,5 milímetros de mercurio, y la nueva curva de retorno venoso se convierte en la curva marcada como varios días después. Esta curva se iguala a la curva de gasto cardíaco del corazón digitalizado en el punto H, con un gasto cardíaco de 51 litros por minuto y una presión en la aurícula derecha de 4,6 milímetros de mercurio. Este gasto cardíaco es precisamente necesario para mantener el equipo hídrico normal, por tanto no se gana ni se pierde más líquido.
La situación final en equilibrio de la circulación se define por el punto de cruce de las tres curvas: la curva de gasto cardíaco, la curva de retorno venoso y el nivel crítico para alcanzar el equilibrio hídrico normal. Análisis gráfico de los dos tipos de afección que provocan una insuficiencia cardíaca de alto gasto. 1. Fístula arteriovenosa. 2. Cardiopatía del beriberi. Curva normal y las curvas normales de retorno venoso se igualan en el punto A, que representa un gasto cardíaco normal de 5 litros por minuto y una presión normal en la aurícula derecha de 0 milímetros de mercurio. Esta curva de retorno venoso se iguala a la curva de gasto cardíaco normal en el punto B, con un gasto cardíaco de 12,5 litros de minuto y una presión en la aurícula derecha de 3 milímetros de mercurio. Es decir, el gasto cardíaco se ha elevado mucho. Esta curva de retorno venoso es igual a la curva de gasto cardíaco normal en el punto B, con un gasto cardíaco de 12,5 litros por minuto y una presión en la aurícula derecha de 3 milímetros de mercurio. Es decir, el gasto cardíaco se ha elevado mucho. En la aurícula derecha está ligeramente elevada y hay signos leves de congestión periférica. Si la persona intenta hacer ejercicio, tendrá una reserva cardíaca pequeña porque el corazón ya está casi en su capacidad máxima para bombear sangre extra a través de la fístula arteriovenosa, y se denomina insuficiencia de alto gasto, pero en realidad el corazón está sobrecargado por un retorno venoso excesivo. El descenso de la curva de gasto cardíaco está provocado por el debilitamiento del corazón secundario a la avitaminosis, la cual provoca el síndrome de beriberi. El debilitamiento cardíaco ha disminuido el flujo sanguíneo que va hacia los riñones, por los que estos han retenido una gran cantidad extra de líquido corporal, que a su vez ha aumentado la presión media del llenado sistémico, desde el valor normal de 7 milímetros de hidrógeno hasta 11 milímetros de hidrógeno. La curva de retorno venoso se ha desplazado hacia la derecha. Por último, la curva de retorno venoso ha rotado hacia arriba desde la curva normal, porque la avitaminosis ha dilatado los vasos sanguíneos periféricos. Las dos curvas azules se cruzan entre sí en el punto C, que describe la situación circulatoria en el beriberi, con una presión en la aurícula derecha, en este caso de 9 milímetros de hidrógeno, y un gasto cardíaco en torno de 65% por encima de lo normal. Este gasto cardíaco alto se produce a pesar de que el corazón está debilitado, como se demuestra por la menor altura de la meseta de la curva del gasto cardíaco. Gracias por su atención, cuiden sus corazones.